Esta mañana me gustaría hablar sobre cuántos milagros que no son hechos a causa de conocerlo demasiado. ¿Cuántos milagros que no son hechos a causa de conocerlo demasiado? ¿Sí? Hay mucha gente que en la vida, la vida cristiana es una vida de conocer, de saber, y aquellos incluso que, hemos sido criados en la iglesia, yo siempre digo criados en el sentido de decir que, estábamos en la iglesia, nosotros, no sé, algunos de ustedes, pero yo desde la niñez, cuando era chiquito, me llevaron a la iglesia, ¿no? Me presentaron al Señor, y es como que uno se cría en la iglesia, ¿no? Y de pronto, yo me acuerdo que yo escuchaba a la gente que se convertía al Señor, entonces ya en aquella época se convertían los adictos, los borrachos, la gente, y contaban unos testimonios terribles, ¿no? Y uno quedaba así impactadísimo. Y yo decía, ¿cuándo me voy a convertir yo al Señor, no? Yo no hago nada de eso, ¿no? ¿No? ¿Viste? O sea, esa era mi conclusión, o sea, los que necesitan a Cristo están ahí, pero yo, yo no lo necesito tanto, así que no sé si me voy a convertir, porque, ¿no? Todas las cosas malas que tengo que hacer para convertirme, decía yo. ¿Sí? Quiero decirle, no es necesario, primero, ya le aclaro de entrada, no es necesario hacer nada malo para convertirse, ¿no? Ya es malo por naturaleza. ¿Sí? Y entonces, cuando uno conoce mucho al Señor, cuando digo conoce mucho al Señor, no es que conoce mucho al Señor, sino que conoce mucho acerca del Señor, uno es como que se confía demasiado en lo que ya sabe. Es como que uno ya entiende, ya sé cómo es, ¿no? Y viene alguien y te quiere explicar porque usted tiene que tener fe y uno se empieza como a molestar, ¿no? Cuando alguien, no sé si a alguno de ustedes, alguien le dice, tenga fe, ¿qué te crees que soy? ¿No? Uno no se lo dice, pero más o menos como que, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No, le duele algo y dice, hermano, créale al Señor. Ya es la primera cosa que hice, ¿no? ¿Sí? Y esta mañana, en esta lectura, ¿no? En 43 en adelante, vamos a encontrar, ¿sí? Una declaración del Señor, que el Señor le dijo, versículo 48, Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? ¿Y por qué necesitaban señales y prodigios? ¿Por qué necesitaban milagros como para creer? Una de las cosas curiosas es que en Galilea, toda la zona de Galilea, es donde Jesús se crió. ¿Sí? En todo lo que es toda la zona de Galilea, Nazaret, ¿no? Jesús era el nazareno porque era de Nazaret. ¿Sí? Entonces, este Cristo, ¿no? Que vive en ese lugar, ¿no? La gente no le cree mucho, ¿sí? La gente es como que, y tiene como mucha confianza, ¿sí? O sea, el Cristo de Nazaret es como muy conocido, ¿no? Incluso más, decían, los padres viven acá, ¿sí? Los padres, ¿quiénes son los papás ahí está José, ahí está María, ellos son los padres del maestro, de este maestro, ¿no? Que se levanta acá y nos quiere enseñar algunas cosas. Es lo mismo que un hijo suyo no se levante y le diga, mamá, papá, esto no es así. Con cosas que raras acá, ¿no? ¿Quién te enseñó? ¿No? Esto vas a saber más que tus padres, ¿no? Papá sabe y mamá sabe. A vos acá no nos venía a enseñar nada. Es lo mismo, la misma sensación en la cuadra, en el barrio. No sé si ustedes alguna vez, cómo vivieron su niñez. Yo me acuerdo que en aquella época nosotros vivíamos la niñez en la cuadra. O sea, la niñez era todos los chicos del barrio, conocidos, ¿no? Y cuando empezamos a crecer, algunos, sí, se han transformado, no sé, uno en ingeniero, el otro no. Pero cuando nos juntábamos éramos como lo mismo. ¿Viste? La misma bugre, somos todos, ¿no? Así era algo así, ¿no? ¿Cierto? O sea, por más que el otro sea lo que sea, alcanzó lo que sea, es cuando nos juntábamos, cuando nos encontrábamos otra vez, en alguna forma éramos los mismos. Esta es la sensación que muchas veces ocurre
con Cristo. ¿No? Es como que, incluso más, el tratamiento popular, el barba, por ejemplo, el barba, ¿no? El de arriba, ¿no? ¿No? ¿Qué otros dichos populares, otras cosas, actitudes populares tenemos con respecto a Jesús? El Cristo, el Mesías, ¿no? Uno tiene como esas ideas, ¿no? Ideas así generalizadas. Esas ideas generalizadas son justamente las que nos impiden ver al Cristo viviente. Esta mañana yo voy a hacer una comparación entre este hombre noble que pide una sanidad y la mujer samaritana. ¿Sí? Es muy interesante cómo el autor, ¿sí? Y bueno, hay muchas cosas acá para entrar, pero cómo el autor que es Juan, él empieza a describirnos y nos va a describir básicamente dos tipos de personas, ¿sí? La gente que tiene fe para que las cosas ocurran, que son los milagros, y la gente que espera milagros para tener fe. ¿Sí? Son dos tipos de personas que nos va a describir este autor acá. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. La primer tipo de persona es la que tiene fe para los milagros. Y la segunda tipo de persona es la persona que espera ver milagros para tener fe. Usted dirá, en el fondo es lo mismo, ¿sí? Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Incluso el Señor, en el final, cuando terminemos el libro de Juan, vamos a descubrir algo que el Señor le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? O sea que hay un plus, vamos a decir, una diferencia importante entre aquellos que tienen fe, ¿sí? Y a veces este desarrollo de la fe puede llevarte años, pero tienes fe, ¿sí? Y no ve al Señor como alguien común, ¿sí? No ve al Señor como alguien común, sino ve al Señor como alguien especial, ¿sí? Y este tipo de personas no necesita los milagros primero, sino lo que sabe es que va a ocurrir. Y lo otro necesita los milagros para después tener fe. Bueno, como en el caso del hijo, cuando este hijo del noble que es sanado. Veamos entonces el versículo 43. Hoy estoy predicando así, como les digo, a veces desordenado, ¿está bien? El que agarra, agarra. ¿No? Bueno, como viene, ¿no? ¿Ya tomó algo? ¿No? Bueno, ahora me da... es muy... la palabra del Señor es muy entretenida, ¿sabían ustedes, no? Es muy entretenida. Yo, la verdad, que no me canso de leer porque es como siempre tiene tantas cosas, tantos detalles, tanta verdad y tanta revelación hay en ella. Entonces dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿no? No tiene honra en su propia tierra. O sea, no hay valor en la propia tierra para el profeta, ¿sí? No hay valor. Incluso más, después el Señor mismo habla en otros libros como el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y ahí también nos dice las mismas cosas, pero también nos da el ejemplo de que las personas que fueron sanadas no fueron sanadas en su propia tierra, sino que fueron trasladadas a otra tierra para ser sanados. Por ejemplo, Naamán, ¿sí? Dice, había muchos leprosos en Israel, pero el leproso que fue sanado fue uno de afuera, ¿no? Es curioso, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Y yo le voy a decir algo, ¿no? Es más fácil ministrar en un territorio que no es tu territorio, ¿no? Usted dirá, ¿y cómo es más fácil? Y por esta regla, ¿vieron la regla, no? ¿No? Esta regla es como un teorema. Bueno, en matemática dicen que hay 9 teoremas. Yo no sé nada de matemática, no es que yo repito lo que dicen otros, ¿está bien? No es que yo sé cómo es, no. Yo sé que hay 9 teoremas en matemática
que son los fundamentos. Ahora, uno de los fundamentos de la tarea profética, de la tarea de la iglesia, es entender que es más fácil dar testimonio en otro territorio que en el mismo territorio. ¿Qué significa eso? ¿Sí? No es que nadie te va a creer, te van a creer, pero disminuye, ¿qué cosa? El valor del testimonio. ¿Por qué? Porque tiene esta cualidad de que lo desconocido es como que impacta de otra manera. ¿Por qué? Porque es un teorema. Es así. ¿Está bien? Esto es como el dogma, ¿sí? Se hace así. Ahora, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Qué habían visto? Todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, así que los galileos estaban un poco entusiasmados, es como que habían perdido o se les había aclarado un poco la figura del Mesías, del Cristo, aunque ellos eran galileos, Jesús era galileo, así que era como uno de ellos, ¿sí? Todavía persistía mucho esta idea. Y esto también, por eso que estoy diciendo esta mañana, ¿cuántos milagros no son hechos a causa de conocerlo demasiado? O sea, sabemos demasiado, por lo tanto, hay un montón de cosas en nuestra vida que no se mueven, no se hacen. ¿Por qué? Porque sabemos. Sabemos. Como sabemos, no se hacen. Como yo le decía recién, por ejemplo, a usted le duele algo, ¿sí? Y alguien le dice, a ver, hermano, dése vuelta que le vamos a orar. No, ahora un momentito, si no es para tanto, ¿no? ¿No? Es como que, ¿se han dado cuenta de eso, no? Le duele la cabeza. ¿Qué hace usted si le duele la cabeza? ¿No? Acá una hermana hoy a la mañana me comentaba, y la hermana Sandra me comentaba, que un domingo el Señor la sanó de la rodilla, ¿sí? Ella conoce al Señor, pero bueno, fue sorprendida por una sanidad en la rodilla. Fíjense ustedes que lo que tuvo que hacer el Señor para sanarla, sorprenderla. Claro, porque si el Señor, ¿no? Uno le dice, no, venga hermana, usted le vamos a orar en la rodilla, la hermana dice, bueno, vamos a ver qué pasa. No porque sea ella, sino porque estoy poniendo el ejemplo. O sea, a veces Dios tiene que hacer algo con nosotros que nos sorprende. ¿Para qué? Para que no pongamos objeción, ¿sí? O sea que esta persona acá, estas personas lo habían visto, habían ido a la fiesta, ¿no? Y vieron las cosas. Y vino, dice, pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿sí? O sea, había habido una señal, ¿sí? Esta señal, fíjense ustedes, las señales y los milagros, ¿sí? El Señor había colocado una señal ahí. Cuando ellos vinieron, sabían cuál era la señal. Había transformado el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora a mí lo que me llama la atención del Evangelio de Juan en Capernaum, en este relato, es que él no cuenta, ¿sí? No cuenta que la gente cuando vio a Jesús vino para ser sanada inmediatamente. En este relato, ¿está bien? Bueno, ¿qué significa en este relato? Es como que el autor, de alguna manera, va a elegir un milagro o una sanidad para aclararnos un punto, ¿sí? ¿Cuál es el punto que nos va a aclarar? ¿Sí? Cómo una persona que está de paso en la ciudad, porque ¿de dónde venía este hombre, el oficial del rey? ¿Dónde cree usted que vivía el oficial del rey? ¿Dónde vivía el oficial del rey? ¿Usted cree que iba a vivir en Capernaum? No, en Capernaum no va a vivir el oficial. ¿A dónde viven los que sirven al rey? ¿A dónde viven? En el palacio. ¿Y dónde está el palacio de Herodes? En Jerusalén. ¿Está bien o no? ¿O tenemos miedo de que ahí estaba el palacio del rey? ¿A dónde está el palacio del rey? En Jerusalén. Habían otras casas de Herodes, por otro lado, pero los oficiales del rey, ¿a dónde trabajan los oficiales del rey? Es lo mismo que dice,
¿Dónde trabaja usted? En la municipalidad. ¿Y dónde trabaja en el Palacio Municipal? Excepto que esté distribuido por otro lado, pero la normalidad es que usted trabaja ahí. Entonces, el oficial del rey estaba, ¿dónde estaba ahora? En Capernaum, estaba de paso. ¿De dónde era el hombre? De Jerusalén. También estas cosas hacen que muchas veces, el corazón y nuestra mente se abran cuando estamos fuera de casa. En casa somos lo que somos. Estamos bien armados, bien herméticos, bien confiados, bien seguros. Ahora, no hay que tener una casa, sí, hay que tener una casa, hay que tener un hogar, hay que tener un lugar, pero en casa estamos armados. Pero cuando estamos fuera de casa, es como que también se produce esto, vamos a probar, vamos a ver de qué se trata. Esto también puede jugar en contra y todas las personas tienen que poner mucha atención cuando se trasladan o cuando se van de un lugar a otro lugar. ¿Por qué? Porque puede operar al revés. ¿Qué es al revés? Para mal. Por ejemplo, un chico joven se va a estudiar a otro lado, ¿no? O se van de un barrio a otro barrio, de una casa a otra casa, también puede operar al revés, como crearles mal. ¿Qué significa mal? Abrirse a cosas que no tiene que abrirse, ¿sí? Entonces, espiritualmente opera. Acá tenemos otra, que dijimos, tenemos otro dogma, otra cosa que es así. ¿Por qué? Porque es así, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Este hombre va en Capernaum, el oficial del rey, que tal vez en Jerusalén no se hubiera atrevido por todo lo que está alrededor de él, pero él tiene un hijo que se está muriendo. No dice dónde se está muriendo el hijo, solamente dice que se está muriendo, ¿sí? Él no sabemos lo que pasó, ni dónde estaba el hijo, porque lo curioso es que dice que ayer a las 7 de la tarde, en el versículo 52, empezó a mejorar, ¿sí? O sea, ayer a las 7 de la tarde, ¿sí? O sea, que evidentemente hubo más de un día de camino. O sea que no sabemos bien dónde estaba el hijo del oficial, ¿sí? Muriéndose, ¿sí? Pero no estaba en Capernaum, eso es evidente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces la palabra nos va a llevar y dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y acá es donde el Señor le dice: si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Bueno, el oficial, este hombre oficial que vino a pedir un milagro, que vino a pedir una sanidad, evidentemente, ¿sí?, cuando él viene, no cree, ¿sí? Pero hay una regla en Dios: yo te voy a dar lo que me pides para que creas, ¿sí? Y eso también es delante de Dios válido, ¿sí? ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Cómo? No, tampoco, no sabemos. Pero sabemos que cuando una persona le pide a Dios algo, incluso sin fe, Dios se lo da. ¿Por qué? Para que tenga fe. ¿Fe para qué? Para salvar a la casa, ¿sí? Eso es la regla acá. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Yo sé lo que nosotros decimos, que si una persona no cree, no puede recibir un milagro. Bueno, yo también sé lo que decimos nosotros, lo que hemos repetido, lo que se dice por ahí, pero acá dice algo, dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, ¿qué es lo que te voy a dar? Te voy a dar señales y te voy a dar prodigios. ¿Para qué? Para que creas, ¿sí? ¿Nunca usted lo sorprendió Dios con algo? ¿Sí? Lo sorprendió Dios. Ahora, cuando vamos a mirar esto, vamos a mirar ahora, a la vez, cómo y qué ha pasado con esta mujer samaritana. Bueno, la mujer samaritana, que es una mujer un tanto extraña, ¿sí?, rara en sus actitudes. Cuando digo en sus actitudes, porque ella se atreve a hacer, o al menos manifiesta cosas, pero a la vez está haciendo otras cosas, como es, por ejemplo, hablar con
un judío. Bueno, en la lectura en el capítulo número 4, Jesús en este lugar se llama Sicar, un pueblo. Jesús no es conocido. Y hay una razón muy sencilla, porque él es extranjero en Sicar. O sea, los samaritanos, ¿sí?, no se relacionaban con los judíos, ni con los judíos de Jerusalén, ni con los judíos de Galilea. ¿Sí? No se relacionaban. Entonces, ellos como no se relacionaban, Jesús no era conocido. Así que cuando Jesús está en el pozo, sentado, viene la mujer a buscar agua y la mujer ni sabe quién es él. Nunca vio un milagro, nunca pasó nada extraño ahí en el barrio, nunca había ocurrido nada raro, ni extraño, ni nada. Era como un hecho más. Había pasado. Era una persona más que estaba sentada en el pozo. Y como era judío, seguro que él no la iba a hablar. Así era la idea. Él no va a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque es judío y yo soy samaritana. Así que con confianza, no sé, le habrá dicho, córrase un poquito, ¿no? Porque estaba sentado junto al pozo, dice, córrase que tengo que sacar agua, ¿no? Más que eso, no. Y ahí Jesús, ¿no? Ahí el Señor empieza a hablar con ella para decirle, dame de beber. ¿No? Dame de beber. Y ahí comienza una conversación entre dos desconocidos. Y esto es lo que yo quiero esta mañana rescatar. ¿Sí? Quiero colocar a la mujer samaritana como la mujer que está llena de fe y que no necesita un milagro. Cuando digo no necesita un milagro, no necesita nada de sanidad. Cuando digo no necesita nada de sanidad física, no necesita que alguien le haga algo o que cambie algo en la vida de ella, porque ella es como que está llena de una fe especial, ¿sí? Y quiero que recuerde esto, siendo samaritana, tiene parentesco con los judíos y tenían en la historia en común la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida del que salvaba, la venida del que liberaba, la venida de aquel que venía a darle sentido a todo lo que ellos eran. Bueno, esta mujer siendo samaritana, y recuerden ustedes, para los judíos los samaritanos eran aborrecidos, porque eran judíos de segunda calidad, categoría inferior. Ustedes se acuerdan de los judíos, todos los cerrados que eran. Bueno, los judíos trataban a los samaritanos como de segunda calidad. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que esta mujer estuviera esperando al Mesías, porque el Mesías era judío. ¿Me siguen? O sea, es como, no sé, había algo en ella, había algo en la historia del pozo, que hoy no lo voy a tocar en esta historia porque es muy interesante, pero había algo en esa historia del pozo. Ella conocía exactamente los detalles, pero cuando tenía los detalles de la ascendencia, de dónde venía, cómo era, cómo fue construido, quién se lo dio a quién, cuándo lo cerraron, cuándo lo volvieron a abrir. O sea, ella cuando usted habla, ella es una mujer que tiene mucha claridad del pozo, ¿sí? Pero a la vez que tiene claridad del pozo, tiene claridad del Mesías. Era una mujer instruida, pero nunca había visto un milagro. Nunca había visto al Mesías. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista cuando dijimos la otra semana? Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios, y yo lo he visto y he recibido testimonio. Bueno, ella no había recibido nada, no sabía ni quién era, así que cuando fue a donde Jesús, y Jesús estaba sentado junto al pozo ahí, y le dijo, córrase un poco que tengo que sacar agua. ¿Sí? ¿No? ¿Y quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿No? Así era, es una conversación de un desconocido con otro desconocido. En cambio, el hombre, el oficial del rey, sabía. ¿Qué sabía?
Este en Jerusalén hizo milagros. Este acá en Caná de Galilea hizo milagros. Y hace un rato anduvo haciendo algunos milagros. Así que yo voy y seguro. Y Jesús le dijo al hombre este: si tú no ves milagros, no vas a creer. Y acá se muestra el tipo de corazón que somos. El tipo de corazón que somos. Ninguno de los dos lo vamos a criticar, porque el Señor no lo critica. El Señor dice: yo te voy a dar los milagros para que creas. ¿Está bien? Pero vamos a descubrir el corazón. ¿Sí? Acá, cuando la mujer samaritana comenzó a hablar con él, lo que en el versículo número 14 más o menos, bueno, ya avanzó la conversación. Dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella nunca había oído hablar nunca había visto identificado el Mesías. Pero la mujer le dijo, y acá empieza: Señor, dame esa agua. Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame el agua. Eso es lo que me llama la atención a mí. O sea, ella en la conversación de Jesús con esta persona, y yo siempre me llama mucho la atención, uno de los pasajes o una de las escrituras más reveladoras de cómo es Dios, quién es Dios y qué da Dios y cómo se lo entrega, y una revelación del Padre, es la revelación a la mujer samaritana, ¿sí? Con todo, usted dice, pero con todos los pecados, con todos los defectos, con todos los errores, pero ella tiene algo que muy pocos tienen. Y son muy pocos los que están de este lado, de los que tienen fe primero, para luego ver milagros. Ella tenía una fe que sustentaba lo que venía. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Saca a luz su vida. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No sabemos si era divorciada o viuda, ¿sí? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sí? O sea, fíjese usted la conversación. A usted le están sacando los pecados a luz. ¿Y usted qué empieza a hacer? Si no, es mentira todo eso. No tiene nada que ver. ¿Pero qué hace ella? Le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense ustedes, ella cuando es sacada a luz, que es lo que a mí me llama la atención, y es lo que nos va a empezar a llamar la atención, la diferencia con el oficial, el que sabe mucho, el que entiende mucho, el que tiene toda la claridad, el que tiene todos los milagros a mano, el que sabe que es posible un milagro porque ya han habido muchos milagros. Esta mujer lo identifica como profeta, pero al identificarlo no está mirando lo que ella es, no está mirando lo que le está diciendo. Cuando digo no está mirándolo, se asombra lo que le dice, pero le dice: ah, tú eres profeta. Porque tiene una fe interna que discierne, fíjense ustedes, que el Espíritu de Dios le está dando a ella una fe, una comprensión de Él, que no sabe nada. Y la primera cosa que le aparece: tú eres profeta. Tú eres profeta. Ahora, una de las cosas básicas en la vida cristiana para poder hacer cambios y poder crecer es identificar a Cristo como es. Ese es el problema de la mayoría de los cristianos, de las iglesias, de todos nosotros, es identificar a Cristo.
me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén ese es el lugar donde se debe adorar. ¿Sí? Ella tiene claro esto, ¿sí? Y coloca como una conversación espiritual. Fíjense, una persona como ella conversando en este nivel espiritual y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y bueno, y ahí el Señor le dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Por eso le digo, esta revelación es impresionante, pero no la voy a tocar esta mañana, solo la estoy leyendo. Le dice: Dios es espíritu. Todo lo que le dice, bueno, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, ahora le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo, una de las cosas que me asombra de esta mujer es que ella no está esperando un milagro. ¿Qué está esperando? Que aparezca el Mesías. Nos declarará todas las cosas. A mí me parece que esta mañana hay dos tipos de personas: los que tienen fe para ver milagros y los que esperan milagros para tener fe. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿Sí? Ahora los discípulos también son curiosos, porque no preguntan. Nadie pregunta, nadie hace una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando con ella? Es como que ven algo, pasa algo, y esto es lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual cambia la cultura. Las cosas que yo digo que son y las cosas como se hacen. El mundo espiritual las cambia. ¿Por qué? Porque se genera algo que no existía. Jesús está hablando con una mujer samaritana y ninguno de los discípulos le dijo nada. Ni se atrevieron a preguntar qué le hablaba. Esta mujer, que no recibe ni un solo milagro, está segura del Mesías. Y va, dice, dejó el cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y bueno, y él dijo: yo tengo una comida que comer, esto lo vamos a saltear, bueno, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, y sigue diciendo esta palabra. Ahora el versículo 39. Fíjense ustedes qué pasa cuando alguien recibe la palabra en fe. Primero, recibe la palabra en fe. No recibe los milagros para tener fe. Fíjense lo que pasa. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. O sea, la fe de ella marcó la ciudad por donde empezaba a conocer a Cristo. ¿Por dónde empezaron a conocer a Cristo? Por la palabra. Esa conversación que Jesús tuvo con la mujer la creyó y se la llevó y se las dio. ¿Y ellos qué hicieron? Comieron la palabra y vinieron a verla
y vinieron a verlo a él por la palabra. La mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por los milagros, por las señales, por los prodigios. No, por la palabra de él. Porque ¿cómo entró Cristo en Sicar, en Samaria? ¿Cómo entró Cristo? Por la palabra. Y cuando se entra por la palabra, la gente cree por la palabra, sigue por la palabra. ¿Por qué? Porque los milagros dejaron de ser importantes. ¿Estoy diciendo que el Señor no va a sanar? No, estoy diciendo, ¿a dónde estás? ¿Estás en Samaria? ¿Eres la mujer samaritana o eres el oficial del rey? Podría esta mañana llevarme horas ahora predicando sobre esto, porque Abraham era como la mujer samaritana. Abraham, el Señor no hizo ningún milagro. ¿Qué milagro le hizo el Señor a Abraham? Ningún. ¿Y qué hizo Abraham? Anduvo atrás del Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Que te mostraré. Camina conmigo y sé perfecto y vas a tener un hijo. Ya Abraham, ¿se acuerdan ustedes cuando dijo, Señor, ¿qué vas a hacer de mí? Que el único heredero que tengo es ese Damaseno Eliezer. ¿Se acuerdan ustedes qué dijo, no? Está bien, Señor, haga lo que quiera usted. Sabe usted, pero ¿qué hago yo con lo que tengo? El Señor dijo, no, te va. ¿Entiendes? O sea que la fe de Abraham es como la fe de la mujer samaritana. ¿Cuándo recibió un milagro Abraham? Cuando tenía 100 años. Después de 25 años de rondar la tierra, de andar de acá para allá, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, y le dijo el Señor, yo te la voy a dar esta tierra. Esta tierra es tuya. Y él decía, sí, Señor, amén. Pero no recibía nada. Porque incluso en el capítulo 11 de la fe dice que saludaba. Hola, tierra querida. ¿Sí? ¡Qué bueno! Dios me ha entregado toda la tierra esta que tengo. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero la saludaba nada más, porque no era de él. Lo único que logró comprar fue un lugar donde lo enterraran, enterró a la esposa y se lo enterraran a él. Eso todo, creo que se llamaba la cueva de Macpela. ¿Está bien? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Eso es todo lo que pudo comprar en ese territorio. No pudo comprar más. O sea que, ¿de qué se trata entonces la fe? De cambiar nuestra historia. ¿Y cuándo cambia nuestra historia? Y usted puede elegir acá. Dígame cuál le gusta a usted. Elija, ¿le gusta la historia del oficial del rey? Pida usted esta mañana, quiero ser como el oficial del rey, dame los milagros. Y el Señor le va a decir, te doy milagros y señales porque no puedes creer. O quiere tener una fe de historia. Una historia que mueve cosas para adelante, una historia que mueve todo un pueblo, una historia que mueve toda una ciudad, una historia que mueve toda una nación, una historia que movemos toda la historia y la corremos hacia Dios. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No podemos sustentarnos con una fe simplemente pequeña. Cuando el Señor hablaba, cuando digo esta una fe pequeña, estoy haciendo alusión ahora a eso de la semilla de la mostaza. Cuando el Señor habla de eso y dice, si diréis a este monte, quítate y plántate, yo no sé, ¿usted conoce a alguien que alguna vez en la historia haya movido un monte? Yo no conozco a nadie, ni Reinhard Bonnke, ni, ¿cuánto se llama? Paul Chong-Hee Cho,
ni Elías, nadie movió montaña. ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿No serán las montañas, no serán otras cosas? Por algo no se han movido, porque si no ya se hubieran movido. ¿Está bien o no? Yo nunca sentí la inspiración, mire que paso por los montes allá, ni siquiera he sentido la inspiración de acercarme al monte y decirle, córrase para allá. ¿No? Usted, no sé, ¿alguno de ustedes ha sentido la inspiración así de decirle al monte, no? ¿Sí? O a un árbol decirle, desarráiguese y plántese en otro lado, ¿no? Que necesito la sombra para otro lugar. Nunca se me ha ocurrido eso. ¿A usted se le ha ocurrido? Tampoco. Bueno, es por algo. Es que es otra cosa lo que se tiene que mover. ¿Qué es lo que tenemos que mover? La historia. La historia. ¿Quién es más grande para decir, el oficial o la mujer? La mujer llena de pecado, porque la mujer estaba llena de pecado. ¡Ay, los pecadores, los pecadores! ¿No? Y los pecadores somos nosotros, ¿no? Los malos somos nosotros. El otro día le digo a Silvia, ¿no? Andando así le digo a Silvia, mira, si los malos van despacito en la ruta es por algo. Así que nosotros lo bueno tenemos que andar más despacito. Eso es para jugar un rato y divertirnos en el camino, ¿no? Pero quiero decir, ¿no? Si usted empieza a darse cuenta, ¿no? Que hay algo que el Señor quiere hacer, que el Señor tiene propósito, que el Señor tiene caminos, hagamos esos caminos. Vamos a discernir esos caminos, vamos a discernir el corazón. Señor, ¿cómo es mi corazón? ¿Es como el de la mujer samaritana o esta gente que lo único que quiere es ver para creer? ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Quiero que esto se produzca un cambio profundo? ¿Quiero que se produzca un cambio pequeñito? Muchas veces para hacer grandes cambios vamos a tener que pasar por muchas situaciones hasta hacer el cambio. ¿Sí? A Abraham no se le iba a dar la tierra hasta que no la caminara. A los judíos israelitas no se le iba a dar la tierra hasta que no estuvieran 400 años cautivos en Egipto. Tenían que estarlo, tenían que pasarlo. Después de 400... ¿Usted quiere promesas para 400 años? No, yo quiero chin chin ahora. Me gusta a mí el café instantáneo, leche en polvo instantánea, ¿sí o no? ¿Qué más quiere instantáneo? Sopa instantánea, ¿no? ¿Qué más hay instantáneo? Puré instantáneo, todo instantáneo. Yo no quiero ninguna cosa que se demore en mi vida. ¿Por qué? Porque ya estoy más o menos viejo y quiero las cosas ahora. ¿Cuándo las voy a disfrutar si no? Entonces, con Dios no es así. ¿Qué es lo que el Señor tiene acá? ¿Qué el Señor tiene en este lugar? Tiene una historia. Una mujer que aprendió una historia, una mujer que entendió una historia, una mujer que vio, una mujer que estaba preparada, su corazón y su fe estaban listos. ¿Para qué? Para que cuando el Mesías apareciera, distinguirlo. ¿Por qué? Porque sabía. ¿Qué sabía? Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora mi pregunta es, y con esto voy a ir terminando, ¿qué pasa cuando vienen las cosas sobre nuestra vida? ¿Qué distinguimos? ¿Qué pasa cuando ocurren desgracias en la familia? ¿Qué pasa cuando ocurren cosas terribles? ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra distinción? ¿Qué distinguimos? ¿Qué distinguimos? ¿Distinguimos al Señor? ¿O distinguimos nuestro problema? Una de las cosas curiosas, y con esto termino acá, es el oficial del rey. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. Le pidió que fuera porque el hijo estaba muriendo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra. Recuerden esto. Cree la palabra. Tu hijo vive. Eso es todo lo que cree. Tu hijo vive.
Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y fíjense lo que hace él. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora? ¿A usted le parece? Estaba haciendo un análisis científico, ¿sí? Sacando raíces cuadradas y las elevaciones al cubo, no sé cuánto, para poder ver si había sido la palabra de él. No va a ser cosas que me están engañando. ¿Vieron ustedes o no la diferencia? ¿A qué hora? Y le dijeron a las 7. Y dijo, no puedo más, tengo que creer. Y ahora no creo yo nada más, sino ustedes también. Todos en esta casa somos creyentes. Y se acabó el tema. Porque yo digo, porque la evidencia, así que todos creemos ahora. Obligó a toda la casa a ser creyente. ¿No se me entiende? Porque él había podido creer porque tenía la evidencia. Ahora la mujer samaritana creyó. Porque estaba lista. Porque identificó. Y dijo, acá encontré al Mesías. Vamos a verlo. Y le contó. Y la gente creyó. Qué tremendo. Demasiado conocido el Señor. Y a causa de conocerlo demasiado, ¿cuántos milagros que no son hechos? Y nos lo perdemos. Porque no nos damos cuenta que Él está en medio. Padre, esta mañana, esta palabra que tiene que ver con tu persona. Con tu persona. Señor, hemos sido como el oficial y queríamos ver resultados primero. Queríamos ver primero las sanidades, después creemos. Esta mañana, Padre, que tú estás en medio y que nos has hablado, nos has traído esta palabra esta mañana para que nosotros nos apoyemos en ti primero, en ti primero. Porque los milagros van a venir, Señor, y las señales se van a hacer, pero queremos ser creyentes. Como tú le decías a aquel hombre, mete tu mano aquí, mete tu dedo acá, y sé creyente, sé creyente. Señor, de diversas maneras nos has empujado, y como dicen las parábolas, dice, fuércenlos a entrar en mi casa, fuércenlos, y nos has forzado, y nos has llevado, Señor, y hemos creído, pero todavía nuestra fe sigue siendo la fe de los que nos tienen que empujar, que nos tienen que prácticamente entrar a los empujones. Y gracias, Señor, por los empujones. Gracias, Señor, porque cuando no creíamos y sabíamos y estábamos endurecidos, tú nos has mostrado que tú eres Dios y has hecho milagros, y nos has mostrado que tú sanas, que tú rompes las cadenas, y se nos han abierto los caminos aún cuando no creíamos. Gracias por eso, Señor, gracias. Pero esta mañana, Señor, yo quiero también reconocer que necesitamos ser gente que tiene una fe más allá del hoy, más allá de lo que yo soy, más allá de hasta dónde hemos llegado, más allá de lo que sabemos, más allá de lo que entendemos, más allá, Señor. Y necesitamos quitarnos la venda de los ojos sobre tu persona, sobre quién eres, sobre lo que haces, sobre lo que vas a hacer, Padre. Porque esta mañana aquí en medio de tu pueblo hay mucho pueblo, hay mucho pueblo, hay mucho pueblo. Señor, en medio de todos los lugares hay mucha gente, Señor. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nos hemos vuelto solo a los milagros para nosotros, a los milagros para la casa, a los milagros que son nuestros.
Y esta mañana necesitamos entenderte, Señor, que se nos quite la venda para poder entender a Cristo y levantarnos y sacarnos esta mañana esta idea equivocada para poder generar lo que viene, que es tu persona, tu presencia, y alcanzar al mundo perdido, ya no con nuestras fuerzas, ya no con lo nuestro, ya no a los empujones, sino con la palabra. Ayúdanos esta mañana, Padre. Señor, oro esta mañana, Padre. Oramos, suplicamos, rogamos. Gloria a Dios. Padre, esta mañana el honor, la gloria, la alabanza para el que la merece. Jesucristo, el Señor, de quien es todo el honor y toda la gloria, toda la bendición. Nosotros te adoramos esta mañana. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Señor, que nuestro corazón esta mañana, al estar abierto para verte otra vez como eres, volvamos a recibir esta mañana todos los milagros, las señales. Se nos abran los caminos que se nos habían cerrado y otra vez obtengamos las victorias que tú nos has prometido. Bendice a mis hermanos en internet, bendícelos, glorifícate sobre ellos, sánalos completamente y bendícelos, y que la unción de tu Espíritu esté sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Nos saludamos.